¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro de Azteca Opinión al diputado Leonel Luna. Él es el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y nos va a platicar sobre la forma en que se están dividiendo las comisiones que van a operar durante estos 3 años en la Asamblea del DF. Lo invito a que se quede a escuchar esta plática que será muy interesante para los capitalinos. Diputado Leonel Luna, bienvenido a Cámara Libre. Gracias por la invitación, Lili, como siempre. Bueno, se están repartiendo las comisiones, que es la forma en que operan, en la que aterrizan ya los temas más importantes para los ciudadanos en la Asamblea Legislativa del DF. ¿Cómo quedaron? Bueno, en primera instancia comentarte que es justamente en las comisiones donde se da el trabajo más importante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Son propiamente comisiones temáticas, es decir, cada una comisión en particular aborda un tema de la agenda de la Ciudad de México. Es decir, en cada una de ellas se procesan las iniciativas, se reciben, se dictaminan y posteriormente se aprueban en el Pleno. Se dice es el trabajo ya detallado, el trabajo fino, los puntos y las comas, ¿verdad? Exacto, es el trabajo preciso, el trabajo detallado de elaboración de una ley, de la aprobación de una ley, para que después justamente aprobarse en el Pleno, ya en el conjunto de los 66 diputados que integran la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa del DF hay más comisiones que en otras asambleas, en otros congresos de otros estados o que en el Congreso de la Unión, o hay menos, son parecidas, ¿cómo podríamos hacer un comparativo? Proporcional, lo que te puedo decir es que abordamos prácticamente todos los temas de la ciudad. Es decir, desde temas que tienen que ver con el desarrollo urbano de la ciudad, temas que tienen que ver con la seguridad pública de la ciudad, temas que tienen que ver con los derechos humanos, temas que tienen que ver con la vivienda, con los jóvenes, con el deporte, es decir, se aborda prácticamente toda la agenda política, social, económica de esta ciudad. ¿Cuántas comisiones son? Estamos hablando de 63 comisiones, son entre muchas. Comisiones y comités. 63 entre comisiones y comités, y son 66 diputados. Y son 66 diputados. ¿Cuál es la diferencia? Las comisiones son temáticas, en las comisiones se procesan las iniciativas de modificación o de aprobación de una nueva ley, y los comités son específicos. Por ejemplo, tenemos un comité de editoriales, de asuntos editoriales. En ese comité se encarga de generar todo el material de pronto editorial en cuanto a revistas, libros que genera la Asamblea. Exactamente. Tenemos un comité también del canal, próximamente vamos a tener un canal de televisión en la Asamblea. Ese comité se encarga justamente de darle seguimiento ahora en el proceso de planeación y puesta en marcha y posteriormente en el funcionamiento del canal. Entonces, cada comité, cada comisión tiene asignada una función específica. Ahora, ha habido mucho, pues no quiero decir pleito, pero ha habido enfrentamientos, cuestionamientos, críticas entre los mismos diputados de los diferentes partidos, en especial con Morena, por la integración de quienes quedan en estas asambleas. ¿Qué pasó en ese caso? Bueno, en primera instancia explicar que todas las comisiones son importantes. Yo no consideraría que hubiera una comisión más importante que la otra. Es decir, no podemos poner en una balanza qué tema es más importante en la ciudad, porque cada uno tiene sus intereses particulares y en conjunto pues llenan toda la agenda de la ciudad. Por ejemplo, yo no podría decir que la Comisión de Niñez sea más importante que la Comisión de Desarrollo Urbano, por ejemplo. Es decir, no existiría como un parámetro de medición para decir cuál es más importante que la otra. Cada comisión se integra... Pero en cuanto a presupuesto, sí, ¿no? No. Porque hay áreas a las que se destina más presupuesto que a otras. No, las comisiones tienen el mismo presupuesto, es decir... Como tema, quiero decir. Como tema. Y aquí quiero precisar, en el momento en el que un diputado es presidente de una comisión, no significa que gane más, como en algunos momentos lo han dicho. No. Todos los diputados tienen la misma dieta, el presidir o no significa que tenga un recurso extraordinario. Lo dejo con mucha claridad. Ahora, regresando al tema, las comisiones son iguales en términos de la importancia de cada una, porque son
todos los temas de la ciudad, que son todos importantes. Y en ese sentido, 9 grupos parlamentarios de los 10, 9 fuerzas políticas de las 10 que existen, que convergen en la Asamblea, nos pusimos de acuerdo para pues justamente definir qué diputados integraría cada una de las comisiones, a propuesta de los propios grupos parlamentarios, quién presidiría, y bueno, pues desafortunadamente en el caso concreto de Morena no hubo esa posibilidad. Sin embargo, yo no diría que hay un conflicto, porque 9 grupos parlamentarios, pero 9 fuerzas políticas están trabajando en comisiones, se han instalado ya casi el 60% de las comisiones, ya se está trabajando, o los diputados y las diputadas están trabajando ya en ellas, es decir, vamos en términos de la planeación de la productividad legislativa, avanzando continuamente y vamos en un porcentaje importante también de avance. Diputado, usted como presidente de la Comisión de Gobierno tiene que poner orden, lograr acuerdos entre intereses que muchas veces chocan entre sí. ¿Cómo hace? Tiene usted que tener una gran capacidad de conciliación, una gran capacidad para lograr acuerdo, para que pueda haber gobernabilidad y no se quede paralizado en el choque de intereses. Bueno, es una legislatura distinta a las anteriores. Es una legislatura muy plural, es una legislatura donde el PRD ya no tiene mayoría absoluta, es una legislatura donde se debe de privilegiar el diálogo, donde se debe de privilegiar la concertación, donde se deben de generar consensos, donde se deben de generar acuerdos. Pero me parece que hay una gran disposición por parte de los distintos grupos parlamentarios. El nivel de experiencia, el nivel de conocimiento, el nivel de disposición, diría yo, y de voluntad para generar iniciativas, para generar propuestas en beneficio de los habitantes es muy importante. Entonces, aunque sí, de pronto hay puntos donde es difícil de pronto estar de acuerdo, me parece que hemos ido avanzando y ha habido esa disposición de los distintos grupos parlamentarios. ¿Qué queremos todos? Un parlamento serio, un parlamento responsable. La propuesta de todos los grupos parlamentarios es arribar a un parlamento austero, a un parlamento transparente y a un parlamento con mucha productividad. Entonces eso facilita de alguna manera el ponernos de acuerdo. Hay una disposición importante de prácticamente todas las fuerzas políticas. ¿Cuál es el reto más grande que tiene como presidente de la Comisión de Gobierno? Bueno, en primera instancia, el tener un órgano legislativo con mucha calidad en cuanto a las iniciativas que presente, tener un órgano legislativo que transmita confianza a los habitantes de la ciudad. Es muy importante recuperar la credibilidad, es muy importante que se conozca el trabajo que hace un diputado, que hace una diputada. Es muy importante también que el Parlamento esté muy cercano a la gente, es muy importante estar en comunicación permanente. ¿Tienen algún plan para acercar más el Parlamento a la ciudadanía? Bueno, pues... Además de lo del canal de televisión, ¿hay alguna otra forma para que los ciudadanos conozcamos mejor cómo están trabajando los diputados? Vamos a reforzar el trabajo de gestión de los diputados. Los diputados tienen 2 tareas importantes: el trabajo en comisiones, el trabajo en el pleno, la presentación de iniciativas, la reforma a las leyes, la aprobación de leyes y también el trabajo comunitario, es decir, los diputados también tienen un módulo de gestión en cada uno de sus distritos y lo que pretendemos es justamente reforzar ese trabajo de tal manera que el diputado esté permanentemente en contacto con sus representados. Y ya ve que la queja es siempre que una vez que ganan las diputaciones ya no regresan y generalmente, vaya, no sabemos ni siquiera quiénes son nuestros diputados que nos representan. Es justamente lo que no queremos. Queremos estar en comunicación permanente, el canal va a servir de mucho, el canal no va a transmitir solamente las sesiones porque sería terriblemente aburrido, el canal va a tener una programación que permita que los habitantes de esta ciudad conozcan qué es lo que hace un diputado en primera instancia, se sepa qué es lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, cuáles son las propuestas, cuáles son los programas, los proyectos que pretenden impulsar las diputadas y los diputados. Y entre esto hay nuevas comisiones, ¿verdad? Hay nuevas comisiones, ¿De qué se tratan? Comisiones que hacían falta. Por ejemplo, un tema recurrente es, y una demanda además de muchos vecinos y vecinas, es justamente el que tiene que ver con la conservación, con el mantenimiento
del patrimonio de la ciudad. Entonces se crea una comisión justamente para que en primera instancia se vincule con instancias federales como el INAH, el INBA, el mismo gobierno de la ciudad, genere todo un marco, todo un blindaje de protección a estas zonas patrimoniales, se preserve este patrimonio tangible. ¿Qué otras comisiones? La Comisión de Niñez, que era muy importante. De niñez. La niñez es un sector importantísimo para esta ciudad y justamente por ello se crea la Comisión de la Niñez, que tendrá que ver con programas específicos para la atención a la niñez, para el desarrollo de los niños, de las niñas. Creamos una comisión que también es muy importante, que es la Comisión para prevenir y eliminar la discriminación. La discriminación se da de múltiples formas en la Ciudad de México, desafortunadamente, y esta comisión, vinculada con la instancia correspondiente, pues va a generar o va a buscar generar una cultura para la tolerancia. La tolerancia para evitar la discriminación, que es pues, una forma de pensar inclusive, ¿no? ¿Qué otras comisiones nuevas hay? La Comisión del Aeropuerto, que también es muy importante. Comisión del Aeropuerto. Exacto. Esa Van a vigilar todo ese Exactamente. tema. Es un tema polémico, es un tema importante. Hay una propuesta ya del gobierno del Distrito Federal de que esos terrenos se aprovechen para generar infraestructura cultural, infraestructura educativa, infraestructura social. Y justamente esta comisión le va a dar seguimiento al proyecto que se genere en su momento. ¿Qué otra comisión nueva hay? La Comisión de la Diversidad, que es muy importante. También es un segmento de la población de esta ciudad que demanda derechos, que demanda oportunidades, y esta comisión también va a dar una atención específica a este sector de nuestra sociedad. Ustedes perredistas, y que yo le tengo que preguntar, ¿cuáles son, que nos dé 3 ejemplos de cuáles son las propuestas para los diputados perredistas que van a llevar prioridad, que les son muy importantes, que creen que son en beneficio directo e inmediato de la población? Transparencia, vamos a trabajar en la promoción de la cultura de la anticorrupción, que eso es muy importante, contra la corrupción. Me parece, el eje fundamental del trabajo legislativo de los diputados del PRD. El desarrollo urbano en la ciudad, que es muy polémico, que es muy complejo. Es una ciudad enorme, compleja, y tienen mucho trabajo por enfrente. Diputado, le agradezco mucho que haya estado aquí. Al contrario, muchas gracias por el espacio, y estos programas permiten justamente el que nuestras vecinas, nuestros vecinos sepan qué hace un diputado o una diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea del Distrito Federal, aquí explicándonos cómo van a trabajar. Soy Lili Telles, le agradezco que haya estado con nosotros en Cámara Libre, los espero la próxima semana, y si se va a desvelar, le recomiendo que lo haga aquí en la programación de Azteca Opinión. Gracias y buenas noches.